Hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso día que nos da el Señor y que nos permite estar en su presencia para predicar su palabra. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor y esta palabra se encuentra en el libro de Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, dice de la siguiente manera: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia y nos importa, Señor, este día ir ante ti, Padre, y lo hacemos por el camino que tú has puesto, que es tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de Jesús oramos para que nuestra oración pueda llegar a tu presencia y agradecerte la oportunidad que nos das de enseñar tu verdad. Tu palabra es verdad. Oro, Dios, para que en este momento me des la gracia, la sabiduría, la inteligencia y la capacidad para poder predicar. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, mi ser, para llevar tu mensaje a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Este párrafo es muy interesante porque nos habla de la ley de Dios, de los mandamientos. Alguien debe saber que aquí hay una apreciación interesante del apóstol Juan. Dice, si alguno dice, yo le conozco, o sea, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¡Qué terrible afirmación! ¡Qué terrible afirmación! Porque gran cantidad de los que son evangélicos o cristianos no conocen la Biblia. Si no conocen la Biblia, menos van a guardar algo que no conocen. Y no pueden guardar algo que desconocen. Pablo claramente, escribiéndole a los romanos en el capítulo 7, dice que él conoció la codicia porque la ley le mostró que existía la codicia. Dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la ley tiene una cualidad, nos permite conocer el carácter de Dios, cómo es Dios, cómo piensa. Hay mucha gente que va a la iglesia y no conoce a Dios. Recuerda una cosa, el grave problema de nosotros como cristianos es no entender que al leer la palabra de Dios debemos comprenderla y al comprenderla debemos vivirla. Y este versículo trae un juicio terrible a gran cantidad de los creyentes que no estudian Biblia, que no leen, que no conocen ni siquiera los 10 mandamientos, ni siquiera los dos primeros. Y un día le pregunté a alguien, hermano, ¿me puede decir cuál es el primero de los 10? Y me dijo, amarás al Señor. No, hermano, ese no es el primero de los 10. No, pastor, ese no es el primero de los 10. Está aparte de los 10. Porque la Biblia está escrita así, 2 mandamientos primero, amar a Dios y al prójimo, y después de eso vienen los 10 mandamientos. Y hay que conocer los 10, porque hay 4 mandamientos para Dios y 6 mandamientos para el hombre. Y el problema nuestro, amados, es que nosotros ni siquiera conocemos eso. Es lo primero, lo más básico que todo cristiano debería aprenderse de memoria. Por tanto, la ley misma mandaba que yo tendría que hablar en el camino y al acostarme y al levantarme, escribirle en los muros, o sea, saber de memoria los 10 mandamientos. Así que va a tener una tarea usted en su casa. Va a pescar un papelito grande y si tiene computador va a tratar de imprimir allí los 10 mandamientos y los va a colocar. Porque es el mandamiento de Dios, para que yo me los conozca de memoria, para que no me los olvide y para que algún día pueda decir yo conozco a Dios porque conozco sus mandamientos y los guardo. Porque el grave problema de hoy es que muchos dicen conocer a Dios y dice claramente, ¿ya? Mire, leo, para no equivocarme. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, está hablando de Cristo. Porque el único que guardó toda la palabra de Dios fue Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque son leyes de restricción. Dios te pone leyes, como las leyes naturales de la humanidad. Nosotros, los seres humanos, vivimos en países y que se ponen leyes para todo. La ley del tránsito, ¿ya? Y usted tiene que guardarla. Ahora mismo en la pandemia hay leyes de restricción. Ejemplo, el día sábado y el día domingo yo no puedo andar en la calle. ¿Por qué? Porque la ley me prohíbe andar en la calle sin el permiso del teléfono. Son leyes, equivocadas o no, pero están puestas. Y son leyes de restricción. Ejemplo, yo no puedo, muchas de las cosas que la ley dice, no puedo hacerlas. No debo, porque la ley me las prohíbe. ¿Ya? La ley me las prohíbe. Y cuando la ley las prohíbe, yo debo cumplirla. Y escuche bien, es muy importante cumplir la ley de Dios. Porque esto tiene que ver con el mundo espiritual. El juez es Dios. El fiscal o el que nos acusa es Satanás. Nuestros abogados son el Espíritu Santo y Jesucristo. El mismo Jesús dijo, rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra griega ahí es paracletos, que también se traduce como abogado. La palabra otro en el griego es otro igual. O sea que el Espíritu Santo, igual que Cristo, ya aboga por nosotros ante el Padre. Y Él gime con gemidos indecibles, como conviene. Así que, amados, nosotros tenemos que aprender que el mundo espiritual se maneja en reglas, en normas. Uno de ellos es el último de los 10. No codiciarás. Y Santiago aplica fuertemente. Dice, codiciáis y ardéis de envidia, pero no tenéis. Y no tenéis porque no pedís. Y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. ¿Qué significa? No es una necesidad lo que usted está pidiendo. Usted está pidiendo cosas para justamente usted no las necesita. Y hay muchas cosas que nosotros no necesitamos y las pedimos. Y usted tiene que aprender que la palabra de Dios está para vivirla, para cumplirla, para guardarla, para entenderla. Llevo años enseñando Biblia y me doy cuenta del poco interés que la gente tiene de estudiar. El ninguno interés. Y lamentablemente hay una realidad. Lo que a usted no le gusta, usted no lo aprende. Ejemplo, si a una persona le gusta, ejemplo, las artes manuales, le va a ser fácil aprenderla. A mi esposa le encantan las artes manuales y ella empezó a hacer unos jarrones, empezó a hacer cosas porque le gusta. Claramente, cuando a usted le gusta algo, le es fácil. Cuando a usted no le gusta, le es difícil. Yo me he dado cuenta en la iglesia donde me crié, los días viernes teníamos estudio bíblico, iban dos, y era una congregación no pequeña, iban dos. ¿Y el resto qué? No quería aprender. Porque los evangélicos no han entendido la importancia del conocimiento de la palabra. Y muchos dicen conocer a Dios, y no lo conocen. ¿Ya? Y Dios los trata de mentirosos. ¡Qué terrible! Denuncia de parte de Dios para su pueblo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dijo Jesús. Capítulo 7 del libro de Marcos. Y hablaba de qué? De que ellos habían aprendido mandamientos de hombres. Claro, porque hay pastores que predican mandamientos propios, personales, lo que a ellos les gusta, y no lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es más importante que lo que yo pueda decir. ¿Por qué? Porque lo que la palabra de Dios habla es la voluntad de Dios. Y muchas veces esas reglas de restricción que Dios pone las pasamos a llevar y el diablo tiene derecho. Un caso claro fue Adán y Eva. Estaban en el huerto de Edén y había una regla de restricción. ¿Cuál era? No comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y cuál era la autoridad que tenían mientras eso lo cumplieran? Señorear sobre todos los animales. ¿Ya?
sobre todo, todo iba a estar bajo su autoridad. Y comieron. ¿Y qué pasó? Fueron echados del huerto y desde ese día, lamentablemente, usted no se puede poner delante de un tigre porque el tigre se lo va a comer, porque usted no tiene autoridad espiritual sobre ese animal. ¿Pero por qué? Porque Adán la perdió y perdiéndola Adán la perdimos todos los seres humanos. Y esta es la verdad. La autoridad nuestra se gana mientras nosotros cumplimos la palabra. Un caso bíblico es Balaán. ¿Qué le dijo Dios a Balaán? No puedes maldecir, solo bendecirás. Solo bendecirás. ¿Y él qué hizo? Bendijo, porque Dios le había dicho que bendijera. Entonces Balac quería pagarle, le iba a dar mucha plata. El tipo, como vio que no podía maldecir, le dijo a Balac, y usted dirá, ¿dónde aparece? No, no aparece. Pero justamente ocurrió algo que trajo juicio sobre Israel. ¿Por qué? Porque las mujeres, lamentablemente extranjeras, empezaron a tener intimidad con los jóvenes del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Dios trajo juicio sobre su pueblo porque había restricciones. El caso claro es Jericó. Dios dijo, no tomarás del anatema, nada. Y claro, fueron a Jai, que era mucho más pequeña, pero habían roto una ley de restricción. Una ley que Dios había puesto. Una ordenanza que Dios había mandado. Y 37 murieron. Y Josué preguntó por qué. Porque un tal había guardado un lingote de oro y un manto babilónico, cuando Dios había dicho, no tomarás nada del anatema. ¿Qué pasa? La iglesia hoy día no vive de acuerdo a la palabra. No quiere. Y muchos ministros tampoco. ¿Por qué? Porque creen que ser pastor es simplemente estar al frente y recibir los diezmos, la ofrenda y vivir bien. No. Si Dios te permite tener una iglesia, tu obligación es enseñarle a esa iglesia los mandamientos de Dios. Y que ellos lo vivan y a enseñarles por qué. ¿Por qué son estas leyes de restricción? Mandamientos que Dios ha puesto en su palabra y que están escritos. Hoy día cualquiera tiene una Biblia. Pero mientras más posibilidades hay de leer la palabra, menos la gente la vive. No la vivimos, no la guardamos, no la creemos, no la tomamos en cuenta. Y hacemos cosas, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece, es que las cosas no son a su gusto ni al mío. No es como yo creo o como yo pienso o a mi manera. Porque no es así. La Biblia habla de pudor, pero las mujeres hoy día no tienen pudor. Se visten sin ningún pudor. Y yo le dije a mi hermana, vístanse con pudor. No, pero ¿para qué es la moda? Perdón, cuando Dios pone reglas, por algo las pone. Y las pone para guardarlas. Pero la gente hoy día no tiene pudor. No tiene temor. No tiene leyes de restricción. No se restringe en nada. Lamentablemente eso provoca que la gente tome licor, que la gente diga groserías, que la gente arme cagüines, arme líos, arme ya chisme. Y hay mandamientos, no andar chismeando entre tu pueblo, pero en la iglesia, hermano, el chisme es Padre y Señor nuestro hoy día. Y ese es el problema que tenemos. El mundo espiritual se mueve con restricciones. Cuando yo me sujeto a lo que Dios ha mandado, desde arriba, Dios, el juez de toda la tierra, no le permite al diablo tocarme. No le permite al diablo hacerme daño. No le permite al diablo hacer cosas contra mí. ¿Por qué? Porque yo estoy guardando su palabra. Yo tengo autoridad mientras me sujeto a la autoridad de Cristo. Si yo me sujeto a la palabra, todo se sujeta a mí. Si yo no me sujeto a la palabra, y no estoy hablando del pastor, estoy hablando de la autoridad de la palabra, si yo no me sujeto a ella, nada se sujeta a mí. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo las leyes. Y al romper las leyes, lamentablemente, traigo consecuencias. Y muchos cristianos hoy día sufren consecuencias por romper leyes. Fornicarios, adúlteros. Lamentablemente eso es pan de cada día hoy día en la iglesia. Y si usted predica sobre eso, la gente se le va.
No me gusta este pastor porque predica sobre adulterio y fornicación. Voy a ir a buscar un pastor que no me hable de eso, que no me hable de pecado. Pecado es justamente la ley de restricción. Cuando yo la paso a romper, la Biblia dice claramente que pecado es infracción de la ley. La infrinjo. Hay una restricción y la paso a llevar. Y el diablo toma derechos. Y esos derechos, lamentablemente, permiten al diablo hacer cosas contra mí. Yo debo ordenar mi vida conforme a la palabra. Aún más, la Biblia claramente señala que nosotros hemos pecado. O sea, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. De alguna manera u otra pecamos. Por eso Juan también dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, si usted se da cuenta que pecó, que rompió una restricción, pida perdón. Pida perdón. Porque para eso fue derramada la sangre de Cristo, para limpiarle de todo pecado. ¿Cuándo deberían ver? Todos los días. Todos los días. Antes de acostarse, ponerse a cuenta con Dios. Orar y decirle, Señor, yo sé que en este día he pecado. Puede que no me dé cuenta, pero lo hice. Y pido perdón por ese pecado, Dios mío. Lávame en la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada justamente para eso, para limpiarme de todo pecado. Porque usted no sabe si al otro día despertará. Y si usted lamentablemente no pidió perdón, no se arrepintió, puede despertar en otro lugar que no es el lugar que le va a gustar, que es el infierno, porque no se puso a cuenta con el juez de toda la tierra. Abraham lo llamó así. Cuando justamente él estaba orando por Sodoma y Gomorra, intercedió por Sodoma y Gomorra. Y claramente Dios lo escuchó y aceptó la intercesión de Abraham y le contestó a Abraham que ni siquiera habían 10 justos. Dios puso un límite para su juicio, 10. Por eso el diluvio cayó, porque no había ni siquiera 10. Habían 8. Noé y su familia eran 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, eran 8 en total. No siquiera 10. Por eso Dios no pudo parar el juicio y tuvo que mandar el diluvio. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que la Biblia está escrita justamente para ayudarnos a entender la ley de Dios, para guardarla, para vivirla, para caminar por ella. ¿Por qué? Porque eso nos da autoridad. Si yo me sujeto a la palabra, Satanás pierde. ¿Por qué? Porque él sabe la importancia que tiene que yo como hijo de Dios me sujete a la palabra. Pero para sujetarme a la palabra tengo que saberla, tengo que entenderla. Si yo conozco, ejemplo, si alguien me pregunta ley de esto, de aquello, ¿usted las conoce todas? Bueno, hay una constitución que el diablo quiere borrar. ¿Y por qué quiere borrar? Porque ahí hay leyes que favorecen a los cristianos. Y justamente al diablo no le gusta eso. Y muchos tontos borraron acuerdos, llamados cristianos. Bueno, si hay algo que nos borra, Dios los va a juzgar a ellos porque van a ser culpables de los derechos que el diablo tiene, porque nosotros le permitimos cambiar nuestra constitución. Lamentablemente. Puede que a usted no le guste lo que yo digo, puede que a usted no le agrade, pero es la verdad. La constitución nos daba derechos. ¿Cuál es la tarea del diablo? Mover ya a una sociedad anarquista, contrario a los valores cristianos, contrario a los valores de Dios, contrario a la voluntad de Dios, para maldecir esta nación. Vea lo que pasa al otro lado de la cordillera, Argentina. Le dejo un ejemplo. Ellos, lamentablemente, no adoran a Dios. Aunque la Iglesia Católica es poderosa ahí, pero ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no es pueblo de Dios. Aunque un católico se me enoje, no se me enoje. Le estoy diciendo la verdad, porque lo que usted sabe no son los mandamientos. No los guarda, no los vive, no los conoce, no se los enseñan. Y le mienten. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Biblia en algunos párrafos ha sido cambiada para favorecer al catolicismo. Recordemos que la original Biblia era la Torá o la Tenach, que era la Biblia judía. Eso fue cambiada
en la traducción, la Septuaginta, ya el año 280 a.C., por 70 ancianos en Alejandría, y hicieron la Septuaginta, ya por 70 ancianos, por eso fue llamada así. Y ahí se tradujo del hebreo al griego. Y Esdras tradujo del hebreo al arameo. Y después se tradujo al latín. Y Erasmo, de donde sacamos nosotros la Reina Valera, el texto Receptus, copió mucho del latín, de Eusebio y Jerónimo. Por tanto, hay un montón de palabras que no están en el texto original y que fueron añadidas. Y lamentablemente el diablo busca destruir esta Biblia. ¿Por qué busca destruirla? ¿Por qué busca cambiarla? ¿Por qué busca transgiversarla? Porque a él le conviene que no sepamos la verdad. A él le conviene que no vivamos en la verdad. A él le conviene que no guardemos los mandamientos. A él le conviene que muchas cosas sean borradas de la Biblia. Como ejemplo, un pastor dijo que la homosexualidad no era atacada en la Biblia, que no aparecía el ataque a la homosexualidad. Aberración satánica. Justamente la Biblia habla de eso. Libro de Romanos, ya en los primeros capítulos. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere? Quiere una iglesia ignorante, ciega. Y recuerda lo que Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, ningún pastor debería ser ignorante en la Biblia. Y es el problema que tenemos. Mal del 85% de nuestros pastores en Chile no tienen ningún estudio bíblico. Y hay pastores que se enojan cuando ellos vienen a predicar a mi iglesia y yo me siento a escucharlo y digo amén. O no digo nada porque metió la pata. Y me dicen, no, que no me gusta predicar porque cuando tú estás ahí abajo, si yo tengo que cuidar la doctrina, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. O sea, tengo que cuidar lo que la gente dice en el púlpito, porque yo tendré que dar cuenta de lo que se predicó en el púlpito, de lo que se dijo por video la gente en mi iglesia. Y lamentablemente los hermanos de repente dicen cada burrada. Y, ay, es que todos cometemos errores, pero no puedes cometer errores al hablar de la palabra de Dios, porque esos errores traerán consecuencias justamente para usted y para el resto. Porque lo único válido, hermanos, quiero que lo entienda, no es lo que usted piensa ni lo que yo pienso. Es la palabra de Dios. Es lo único válido hoy. No hay otra validez mayor. Lamentablemente tenemos que aprender esta lección con dolor. El diablo ha cerrado el apetito por aprender la palabra a su pueblo. Nos ha hecho ciegos. Nos ha hecho intolerantes a las verdades bíblicas. Y ponen opiniones como, ¿pero qué estará esto y esto? Y ponen opiniones. Lamentablemente el diablo usa nuestras opiniones en contra nuestra. Tu opinión no vale. Lo que vale es lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra, hoy día la gente no lo quiere vivir. El infierno se ha levantado contra la iglesia. A nivel mundial, el diablo ha tratado de parar la iglesia. En todos los países donde no se permite el evangelio, el Islam, el comunismo y otros movimientos están en contra de Dios, en contra de que la palabra de Dios corra, en contra de que la palabra de Dios sea conocida, en contra de que la palabra de Dios llegue al corazón de la gente, en contra del nombre de Dios, en contra de la Biblia, en contra de todo aquello que tiene que ver con Dios, porque es lo que el diablo quiere. Lo que el diablo quiere es que el nombre de Dios sea borrado del corazón de la gente y vea, capaz que algún cristiano salió afuera a protestar. Ese ya no es cristiano, ese ya no conoce a Dios, porque la anarquía no corresponde a los hijos de Dios. Nosotros no protestamos en la calle haciendo cosas contrarias al desorden, contrarias al orden, perdón. Sí, no hacemos desorden, no quemamos cosas, no destruimos lugares, ya no tiramos piedra a carabineros. No, nosotros obedecemos la ley, somos gente de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, un hijo de Dios es un pacificador. No es un intolerante, no es un anarquista, no es una persona contraria a la voluntad de Dios y a la ley de Dios.
Si alguno es así, es que no conoce la Biblia. Porque religión, muchos la tienen. Vida cristiana, muy pocos. Lamentablemente es la verdad. Vivimos en una sociedad casi ciega. Lamentablemente es la verdad. Y muchos dicen ir a la iglesia, yo conozco a Dios y profetizan, pero no conocen Biblia. Y si no conoce Biblia, mire lo que el texto dice. Se lo voy a leer para que usted lo vea y él lo analice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El tal es mentiroso. ¿Qué significa? Que muchos cristianos son mentirosos porque no conocen la ley de Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ya por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué significa? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son? Los 10, los 12. Hay algunos que dicen que la ley de Moisés ya no está. Según Pablo, todavía sigue vigente, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque no conocería la codicia, que es el 10º mandamiento, si la ley no dijere, no codiciarás. Por tanto, claramente la Biblia señala que hay ya mandamientos y están escritos en la ley de Dios. ¿Cuál es la función de la ley? Decir el defecto. Poner las restricciones. Restricciones al pecado. Pecado es infracción de la ley. Por eso es tan importante hoy día que la iglesia de Jesucristo aprenda palabra de Dios, viva conforme a la palabra, camine conforme a la palabra, porque hoy día, lamentablemente, muchos sufren ya de ataques satánicos por esta razón, porque no se sujetan a Dios ni a su palabra. Son gente religiosa. De esos, hermanos, hay muchos hoy día en la iglesia. Gente religiosa, que va a la iglesia y está ahí, pero de Biblia no sabe nada. Y si no sabe de Biblia, no conoce a Dios. No conoce los mandamientos. Usted le pregunta, dígame cuáles son los mandamientos. Y ahí quedan. ¿Cuáles son los dos primeros? No tendrás Dios ajeno delante de mí. Eso no es los dos primeros. El primero es amar a Dios y el segundo, amar a tu prójimo. Y no están dentro de los 10. ¿Notó? Qué pena por usted que no conoce los mandamientos. Y dice conocer a Dios. Y dice ser cristiano. Y dice ya alabar a Dios. Mentira. Y le puedo explicar que Jesús trató de mentirosa a una mujer. La mujer samaritana dice, nosotros adoramos en este monte y vosotros decís que es Jerusalén. Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Perdón, adorar lo que no sé. ¿Cómo que no sé? Yo estoy adorando aquí a Dios. ¿Él no le importa? Sí le importa lo que usted sabe. Porque cuando usted adora a Dios bajo su propio criterio, no está adorando a Dios. Es un idólatra. Adora algo que no conoce. A Dios hay que conocerlo. Nosotros adoramos lo que conocemos, dijo Jesús. Lo que conocemos. ¿Qué significa? El mismo caso de Nicodemo. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, directo. Nicodemo dijo, no entendió, porque lamentablemente el mundo espiritual no se puede entender humanamente. Pablo escribiendo dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las puede entender, porque para él le son locura. Amado, es el tiempo que usted arregle su vida con Dios. Arregle su vida con Dios y aprenda la palabra de Dios. Se dedique a estudiarla, se dedique a leerla. Somos una iglesia bíblica, que nos sujetamos a la palabra, que la conocemos. Y que no tenemos doctrinas raras como algunos que dicen que la iglesia reemplazó a Israel. La iglesia no reemplazó a nadie. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros tenemos un pacto nuevo, la iglesia tiene un pacto nuevo. Somos el Israel espiritual. Hay un Israel físico que está en esta tierra y hay un Israel espiritual que comenzó con Abraham. Dos Israeles. Pablo claramente lo escribe en el libro de Romanos y ocupa a Sara y Agar. Uno es el monte Sinaí, ¿ya? Recuerde, y otro es el monte de Sión. Son dos montes
dos verdades, dos pueblos. Ambos son pueblos de Dios, la iglesia e Israel, pero uno es la esposa. Recuerde que Jacob tuvo dos esposas, Raquel y Lea. Lea representa a Israel, Raquel representa justamente a la amada, a la que él amó. Así que preparémonos, hermanos, para que estudie usted la palabra, se investigue. Tenemos nosotros un WhatsApp de estudio bíblico para que usted haga preguntas, ya, para que usted escriba. Uno de los problemas que existe dentro de la congregación, y eso me duele, es justamente la falta de respeto que hay algunos. El mismo Pablo, cuando le mandaron a golpear la pared, pared blanqueada, era la forma de insultar en ese tiempo. Y le dije al sumo sacerdote, insultas. Perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito no injuriarás a un príncipe de Israel. Hoy día cualquiera levanta la voz y dice cualquier cosa. Lamentablemente traen a juicio sobre ellos, si usted no se arrepiente. Porque es el problema. La gente no sabe cómo tratar porque no conoce la ley. Al no conocer cometes errores, cometes equivocaciones y eso te trae juicio. El mismo caso Sansón. Sansón era nazareo, tenía un pelo largo. ¿Ya? Y bueno, esa era la autoridad que él tenía. Cuando se lo cortó, se acabó la unción que estaba sobre él y era como cualquier hombre. ¿Qué hizo los filisteos? Le quitaron los ojos. Es lo que el diablo hace con muchos. Lo primero que el diablo va a hacer cuando tú rompes la palabra de Dios y pasas a llevar la ley de restricción es que el diablo trata de enceguecerte para que no entiendas a Dios ni a su palabra y para que no vivas de acuerdo a esa palabra, para que no camines conforme a la ley de Dios, para que la rompas, para que el diablo tenga derechos sobre ti, los demonios tengan derechos sobre ti, la muerte tenga derechos sobre ti, porque la paga del pecado es muerte física y espiritual. Física, recuerde que Dios le dijo, el día que comieres ciertamente morirás. Claro, ¿quién se lo dijo? Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Dios? Para Dios un día es como 1000 años. Adán no vivió 1000 años. ¿Por qué? Porque no pudo cumplir el día de Dios. Vivió 930 años. ¿Qué está diciendo Dios? El día que comieres, ciertamente morirás. Bueno, Adán vivió menos de un día, menos de 1000 años. Nadie pudo vivir 1000 años. ¿Por qué? Porque el pecado entró y con ello la muerte. Y después Dios empezó a quitar justamente los años de vida a causa del pecado. Salmo 90, Moisés escribiéndolo, dice claramente, 70 y 80 los más robustos. Uf, nos cortó bastante. ¿Pero por qué? Por causa del pecado. El pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte física. Busque a Dios, es el tiempo. Es el tiempo de acercarse a Dios, acercarse a su palabra, conocerlo, vivir en la verdad, no estar en tinieblas, no estar en ceguera, no estar en oscuridad. Es tiempo de estar alerta, porque el tiempo de la venida se acerca. Y el pueblo de Dios tiene que estar despierto, buscando a Dios, buscando su palabra. Vienen tiempos terribles a la tierra. Tiempos terribles, amado. Y si usted no busca a Dios, después no se queje. Porque lamentablemente la soberbia de muchos, de aquellos que se llaman cristianos, que no se les puede decir nada, porque se enojan. No, como hay tantas iglesias, van de una iglesia a otra iglesia, a una iglesia a otra iglesia. Parece en aeropuerto la iglesia. El avión aterriza y parte a otra iglesia. Aterriza y parte a otra iglesia. Eso es desorden. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted busque una iglesia donde se predique Biblia y permanezca allí. Aunque le corrijan, aunque le instruyan, aunque le reprendan, es mejor que te reprendan y mejor que Dios te castigue antes que te condenes. Porque se puede ir a una iglesia en donde no te avisan del pecado, no te instruyen. Esa gente que no conoce a Dios te hará que tú tampoco lo conozcas. Uy, cómo danzan, cómo hablan en lengua, qué lindo culto. ¿No conocen a Dios? Eso es mentira. Es lo que la Biblia señala. No he dicho nada que la Biblia no señale,
Puede que a usted no le guste, puede que a usted no le parezca. Y le voy a decir verdad, a mí me interesa lo que la Biblia dice, no lo que usted o yo diga. Lo que la Biblia dice claramente es esto. Vuelvo a leérselo. El que dice, si alguno dice esto, escuche, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, él, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ya por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Clarito, ¿no? Espero que no busque usted. No, es que la Biblia no, es que ¿para qué tanto? No es tanto, sí es mucho. Hay restricciones. Si usted las rompe, espiritualmente le abre puertas a su enemigo, que lo único que quiere es matarlo. Josué no se dio cuenta y 37 murieron. ¿Pero por qué murieron? Justamente por eso. Porque no vivieron conforme a la palabra. Adán, ¿por qué fue echado al huerto? Porque no obedeció al mandamiento. Y Dios pide algo. ¿Me amas? Demuéstrame que me amas. Guarda mi palabra. Apréndetela de memoria y guárdala. Vívela. Entonces dirás la verdad. Si no, hasta hoy día estás como un mentiroso, como un falso, como una persona que dice ser lo que delante de Dios no es. ¿Usted quiere ser un verdadero cristiano? ¿Quiere alabar a Dios? Porque, esa cuestión de vamos a alabar a Dios en espíritu y verdad, hoy día la escucho por todos lados. Todos alaban a Dios en espíritu y verdad, pero ninguno guarda su palabra. Todos alaban a Dios, es re espirituoso, pero ignorantes en la escritura, ignorantes en la verdad, ignorantes en su palabra. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted aprenda a guardar su palabra. ¿Qué le parece si oramos? Ayúdanos a no romper las restricciones que tú has puesto en tu palabra para vivir. Ayúdanos a guardarlas, a vivirlas. Perdona nuestros pecados, Señor. Lávanos en tu sangre. Y permítenos, Dios, no darle derechos a nuestro enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.